Hey Pecaders, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo programa, donde os hablaremos de un día muy especial. Así es, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día es muy especial porque quiere recordar lo importante que es que más mujeres y niñas participen en el mundo de la ciencia. La igualdad de género en el ámbito de las ciencias es crucial para construir un futuro mejor para todas las personas. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen enfrentándose a barreras y prejuicios a la hora de emprender carreras científicas. Cerrar la brecha de género en la ciencia requiere derribar estereotipos, promoviendo modelos de conducta que inspiran a las niñas. Juntos podemos hacer que el futuro sea mejor para todos y todas. Quiero contaros por qué la ciencia es tan importante. La ciencia es como una lupa mágica que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. A través de mirar, experimentar y pensar, la ciencia nos enseña cómo funcionan las cosas, desde el clima hasta cómo crecen las plantas o cómo curan enfermedades. Además, la ciencia está en todas partes de nuestra vida diaria. La luz que usamos para leer por la noche, la electricidad, es ciencia. Los móviles y tablets que usamos para jugar y aprender también son ciencia. La medicina utiliza la ciencia para ayudarnos a estar sanos. Incluso cuando decidimos comer sano o protegernos del sol, estamos usando lo que la ciencia nos ha enseñado. Ahora, antes de empezar, la pregunta del programa, como siempre, es: ¿qué necesita una planta para crecer? A. Vitamina C. B. Sol, agua y tierra. O C. Nubes y caramelos. La respuesta, como siempre, al final del programa. Y bueno, Pecaders, como este programa se trata de ciencia, qué mejor manera de empezar con la sección de curiosidades. Yo no os hago esperar más. ¡Dentro curiosidades! Hola Pecaders, hoy os voy a hablar sobre la científica que inventó el Wi-Fi. Ella es Heidi Lamar. Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena, Austria, y murió en el año 2000. Es muy conocida en el mundo del cine, ya que era la más hermosa del cine, y sus dos pasiones desde pequeña son la ciencia y el cine. Su nombre real es Eva Maria Kiesler, y Heidi descubrió cómo guiar un torpedo sin que el enemigo lo interceptara. Se trataba de unas ondas que viajaban con la misma frecuencia que la radio. La invención del Wi-Fi surgió cuando Heidi pensó que tenía que haber una forma de que la gente hablara sin que otras personas se enterasen y de lo que estuvieran hablando. Y hasta aquí las curiosidades sobre Heidi Lamar. El mundo está lleno de curiosidades científicas realmente sorprendentes y que no solemos fijarnos y que son grandes misterios. ¿Sabéis cómo se forma un arco iris? Para que se produzca un arco iris es necesario que entren en escena dos elementos fundamentales: las gotas de lluvia y los rayos de sol. Es por eso que los arcoíris solo aparecen cuando surge el sol en los días de lluvia. En definitiva, cuando llueve y hace sol, se forma el arco iris, debido a que la luz solar entra a través de las gotas de agua y en el interior de estas, la luz blanca se descompone en los 7 colores de este fenómeno. Y ahora os voy a contar otra sobre las aves. ¿Por qué las aves no se electrocutan cuando chocan con los cables eléctricos? Lo que sucede es que estas criaturas se paran en un solo cable y para que queden electrocutadas es necesario que toquen un circuito completo. Deben tocar no un solo cable, sino dos. Si una ave toca un cable con carga positiva y otro con carga negativa o neutra,
la corriente seguirá por su cuerpo dejándolas electrocutadas. Y entonces por eso no se electrocutan, porque solo tocan un cable. Y ahora es momento de partirnos la caja. ¡Dentro humor! ¿Hace cuánto le pedí un vaso de agua al camarero? H2O, ras. Un electrón y un positrón se encuentran en un bar. Positrón, ¿estás redondo? Electrón, ¿estás seguro? Positrón, positivo. El oxígeno y el potasio tuvieron una cita. Les fue ok. Un neutrón va a un restaurante y al terminar de comer le pregunta a un camarero, ¿cuánto es? Para usted nada, sin carga. ¿Con qué frecuencias hago chistes de química? Periódicamente. Me gusta contar chistes químicos, pero la gente no reacciona. Os iba a contar un chiste sobre el hidruro de sodio, pero al final, nada. ¿Sabéis que en el cine hay muchas protagonistas científicas? Si queréis saber más, nuestro compañero Víctor nos cuenta una de esas películas. ¡Adelante, Víctor! Hola, soy Víctor y os quiero dar la bienvenida a la sección de cine. Hoy vamos a contaros sobre una película que seguro muchos habéis visto, Romper Ralph. Pero esta vez vamos a centrarnos en la protagonista, que es una protagonista muy especial, Venélope, que además de ser una gran corredora, podría ser, bajo nuestro punto de vista, una auténtica científica. Pero, ¿de qué va la peli? Ralph es un malo de un videojuego que está cansado de ser siempre el villano y decide salir de su juego para demostrar que puede hacer el bien, puede ser un héroe. En su aventura conoce a Venélope, una niña divertida y algo rebelde que vive en un juego de carreras llamado Sugar Rush. Pero Venélope tiene un gran problema. Su juego está lleno de fallos y por eso la gente no quiere dejar de correr, pero eso no la detiene. Con la ayuda de Ralph descubre cómo arreglar esos fallos y demostrar que es una auténtica campeona, de verdad. ¿Por qué decimos que Venélope es una científica? No tiene sentido. ¿Qué tiene que ver una corredora con una científica? Porque aunque no lleve bata blanca ni trabaje en un laboratorio, tiene lo que toda buena científica necesita. Es curiosa, siempre se pregunta por qué pasan las cosas y busca nuevas soluciones, le encanta experimentar, cuando algo sale mal no se rinde y lo intenta hasta que lo consigue, tiene mucha imaginación y creatividad. Todo científico necesita pensar de forma diferente para encontrar la respuesta que busca, trabaja en equipo, se apoya en Ralph y en sus amigos para superar cada reto. ¿Y sabéis qué? La ciencia no está solo en los libros o en los laboratorios, sino que también está en la tecnología, en los videojuegos y en todas las cosas que inventamos en nuestro día a día, que inventamos y utilizamos en nuestro día a día. Así que si os gusta crear, arreglar cosas o imaginar ideas nuevas, vosotros también podéis ser científicos y científicas en un futuro, porque la ciencia es mágica, divertida y está por todas partes. Solo hace falta curiosidad y ganas de aprender, ganas de verla, como Venélope. Espero que os haya gustado esta lección y nuestro punto de vista. Adiós, supecades. Y en este nuevo programa de UPK también tenemos nuevos fichajes, dos nuevas compañeras. Vamos a ver qué nos cuentan. Hola UPKdes, somos Martina Y Abril. Hoy os vamos a hablar de mujeres científicas, increíbles que están cambiando el mundo. Seguro que conocéis a muchos superhéroes y heroínas de las pelis, ¿verdad? Pues hoy os vamos a contar sobre heroínas reales, científicas que están haciendo cosas alucinantes para mejorar nuestras vidas. Y lo mejor es que están trabajando ahora mismo. Kizzmekia Corbett
¿Sabías que ella es una de las científicas más importantes en la creación de la vacuna contra el COVID-19? Gracias a su trabajo, mucha gente pudo protegerse del virus y estar más segura. Kizzy es una crack de la biología y una auténtica salvadora. Katie Bowman. ¿Recordáis la primera foto de un agujero negro? Pues esa imagen fue posible gracias a Katie Bowman, una experta de las computadoras que creó el programa para conseguirla. Katie nos ayudó a ver algo que nunca habíamos visto antes. Mary Paul, ¿quién? Mary Paul trabaja para que las vacunas lleguen a todo el mundo, sobre todo a las personas que más la necesitan. Gracias a ella, muchos niños y niñas de diferentes países están más protegidos frente a las enfermedades peligrosas. Estas científicas son como exploradoras modernas, nos hacen inspirar a hacer preguntas, investigar y no rendirnos nunca. Así que, si os gusta experimentar y descubrir cosas nuevas, vosotros y vosotras también podéis ser científicos en el futuro. Espero que os haya gustado esta sección. ¡Adiós! Y ahora, en la sección de Infoderechos, tenemos una tertulia. Hablemos de las cosas que nos interesan. Hola pecadores, ¿cómo estáis? Soy Víctor y hoy en esta sección os traigo un tema que os va a encantar. Pero antes, ¿sabíais que el pasado 24 de enero fue el Día Internacional de la Educación, que fue nombrado por primera vez por la UNESCO en el año 2018? Todas las personas tenemos derecho a la educación, a una educación de calidad, con derechos, gratuita, básica, y tal como recoge la Convención de los Derechos del Niño y por supuesto la Agenda 2030, de la que tanto hemos oído hablar, ya que contar con una educación de calidad es algo básico que permitirá mejorar la vida, el desarrollo y contribuir a todo lo que vendrá siendo nuestra vida desde que somos muy jóvenes. Por eso hoy os traemos una tertulia sobre el sistema educativo con Pablo, Ángela, Andrea y Nazaret, que os van a explicar un poco qué es lo que opinan acerca de este tema tan interesante y con opiniones tan diversas, y vamos a conocer un poco de primera mano qué es lo que piensan los estudiantes, que al fin y al cabo son los clientes en primera persona de lo que estamos viendo en España, que es la educación. Bueno, como primera pregunta o primera cosa que os queremos consultar es ¿qué opináis del sistema educativo actual y qué cosas cambiaríais o qué cosas os gustan de este último? Del sistema educativo, pues bueno, puede haber diversas opiniones, pero en mi caso yo creo que el sistema educativo está un poco mal planteado en algunos aspectos. Por ejemplo, se valoriza un poco más, en mi opinión, la memorización, es decir, para los exámenes, porque es que hay casos en los que para un examen estudias el día anterior y estudias solo para un día, es decir, la materia que te has aprendido la vas a saber solo en un día y después ya la olvidas y no sé, me parece un poco innecesario. Yo haría más, para solucionar este aspecto, haría más como pruebas teóricas o pruebas así... Prácticas a lo mejor. Exacto. Pues entonces tu opinión es como que el sistema educativo está bien, pero falla en ese aspecto de que tienes que memorizar y que los temas no consisten en aprender, interiorizar y aplicar, sino que simplemente en aprender y, como por así decirlo, vomitarlo todo en el examen y olvidarte, ¿no? Pues estoy completamente de acuerdo como estudiante y veamos a ver si opinan lo mismo tus compañeros o si por el contrario tienen otra visión o han visto algún otro problema. Yo opino más o menos lo mismo que Pablo, pero sí que cambiaría algo, y es que creo que los profesores a veces tienen que esforzarse no, más bien la palabra sería como intentar explicarlo mejor el tema, porque muchas veces se dedican a leer lo que pone en el libro y no es tan fácil estudiarse eso que, por ejemplo, con unas palabras más resumidas y más fáciles y más adaptadas a un entorno más juvenil, un entorno más fácil, y yo creo que... Acercarse al alumno, conocerlo más o menos y un poco adaptar el lenguaje, porque al fin y al cabo los niños no manejamos el mismo lenguaje que los adultos, ¿no? Supongo. Bien, pues tengo una opinión bastante parecida a la de mis compañeros, amigos.
El sistema educativo creo que es bastante obvio, se centra principalmente en la memorización y al final es cierto que si interiorizas los temas al final el resultado va a ser parecido o mejor, pero es cierto que no es necesario para cumplir los estándares. Eso y esto puede ser más opinión propia, pero yo creo que el sistema educativo está creado no para los trabajos que normalmente los jóvenes queremos aspirar, sino para trabajos más tipo trabajos de oficina, centrándose en el papeleo, en memorizar cosas, tareas, todo ese tipo de cosas y creo que fue así. De hecho se creó el sistema educativo durante la Revolución Industrial y no ha cambiado casi nada hasta el día de hoy, siendo que los empleos han cambiado en una medida muy grande. Que no se haya cambiado el sistema educativo junto con estos empleos creo que es un gran problema y al final no incentiva a los jóvenes a querer sacar buenas notas o poner todo su énfasis en los estudios, puesto que o bien sea la propia materia en sí o los profesores no les da ese incentivo y que el sistema educativo se centre mayoritariamente en la memorización, pues tampoco ayuda, sobre todo si es el caso de que pues tienes mala memoria para X cosas. O sea que está un poco desactualizada, dices, ¿no? Más o menos. Sí, básicamente. Y que tiene que ser como algo más personal y personalizada, una educación que te enfoque hacia un trabajo concreto y no hacia un trabajo pues más general, ¿no? Exacto. Nazaret. Pues que yo que opino que algunos profesores que no o explican rápido o es que no se le entienden, no explican bien cómo hay que explicar los temas. O sea que tú lo que notas es que como que los profesores no te lo explican muy bien o no se explican bien, ¿no? Sí. Es algo interesante y la verdad es que pues me parece que comparto algunas opiniones y seguro que muchos de vuestros compañeros también las comparten porque al final es un pensamiento que circula entre todos los jóvenes. Y ahora os lanzo desde aquí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, como una pregunta y a ver qué os parece, ¿no? Y la pregunta que os lanzo es un poco va relacionada con lo que ha dicho Andrea. ¿Creéis que la educación que recibís es la que necesitáis o realmente hay cosas que ni van ni vienen? A ver, hay cosas que sí pueden encajar, pero cosas como la religión, yo lo veo en secundaria, pues lo veo un poco innecesario. O sea, para primaria era útil para tener una base de cómo va ese aspecto, pero en secundaria lo veo innecesario. ¿La religión? Sí. A ver, todo depende más o menos de temas de cultura. Ya, pero es que, no sé, es como un poco innecesario porque, a ver, podrías tener la optativa de hacerlo, o también la música, que está bien. De hecho, se ha dado la historia musical, es algo que en mi opinión estaría bien estudiarlo, pero que no es algo principal, no es algo totalmente necesario para nuestro desarrollo cognitivo. De hecho, ahora se está planteando, bueno, se ha planteado ya que la religión es completamente opcional y tú puedes escoger si quieres hacer religión o no, y ahora se ha dado esa opción de no hacer religión y estudiar otra asignatura o lo que sea, pero es cierto que se debería plantear a lo mejor con otras asignaturas como música, etcétera, etcétera, que a lo mejor no es lo que a ti te gustaría o no te llama la atención o simplemente no te hace falta, ¿no? Yo opino más o menos algo similar, pero por experiencia propia me parece que hay en algunos aspectos, por ejemplo, la lengua o en las matemáticas te piden más como mucho esfuerzo y pues muchas veces lo que tú quieres estudiar no es algo relacionado con las matemáticas o con la lengua o con la historia. Si tiene que ver, pues me parece bien que estudies más y que le des más énfasis a eso, pero me parece que muchas veces no sé cómo explicarlo, a ver, te agobian mucho con que tienes que aprenderte eso porque si no, no vas a saber de la vida y no es tan así, o sea, que las matemáticas te sirven para el dinero y tal, pero, o sea, más que eso, por ejemplo, a mí en mi caso, lo que yo quiero estudiar no me va a servir de mucho. Como que le dan mucha importancia a ciertas asignaturas, aunque no sean las que más te interesan a ti o las que más te gusten, ¿no? Supongo. No del todo, me refería más bien a que debería moverse más en el tema de qué vas a estudiar, dependiendo de lo que tú quieres estudiar, a lo que te quieres dedicar, deberían de hacer como por ejemplo en cuarto de la ESO que te hacen matemáticas fáciles o matemáticas difíciles, pues
creo que debería ser en todos los cursos, pero es mi opinión. Claro, está bien, todo cuenta. Un poco sí, la dificultad de las materias es algo subjetiva y hay gente que quiere dedicar más esfuerzo a una materia que a otra y es totalmente comprensible porque al final no todo el mundo se va a dedicar a lo mismo, ni todo el mundo quiere aprender lo mismo. Efectivamente, yo tengo una opinión parecida a la de mis compañeros. Se centra mucho en materias que ya sean por ser difíciles o por cualquier otra cosa. Yo recuerdo el año pasado daba biología, soy muy mala en biología y claro, yo tenía bajas notas y mi madre diciendo, pero es que es una asignatura importante y yo diciéndole, mamá, no es importante para mí porque para lo que yo me quiero dedicar no me sirve la biología. Es un ejemplo que puedo dar, que muchas personas lo tendrán con cualquier otra asignatura, ya sea matemáticas, lengua, cualquier cosa. Es algo que es así, normalmente se toman asignaturas difíciles como importantes y no necesariamente es así. Puede ser una asignatura fácil, por ejemplo, las asignaturas de tecnología se suelen considerar fáciles normalmente, pero yo, por ejemplo, que me quiero dedicar a un campo de la tecnología, claro, es fácil, para mí es fácil, pero es importante porque yo me quiero dedicar a eso. Y puede extrapolarse a cualquier otra cosa. Entiendo. Nazaret, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si lo que estás estudiando es realmente lo que necesitas. Para algunas asignaturas sí, porque es para lo que estamos estudiando. Y ha salido, o sea, hemos estado hablando bastante tiempo de lo que viene siendo la educación y todo eso, y ha salido bastante tiempo, o habéis comentado mucho, un tema concreto, y que seguro que es algo súper importante en la educación y son las notas, ¿no? Que al final todo el mundo o está normalmente pensado para que no sean excesivamente importantes, la nota no te define, etcétera, etcétera, pero al final cuando la educación va avanzando y cuando vas llegando al futuro, ¿no? La nota es como algo súper importante para ti y al final es lo que decide tu futuro. Entonces, ¿qué opináis de este aspecto? ¿Las notas son realmente importantes o depende, es algo subjetivo? A ver, como he dicho antes, sí, es decir, es súper importante tener una calificación que pueda definir cómo es, digamos, nuestro trabajo, pero es que hay cosas que están mal ejecutadas porque, como en mi clase hay gente que, como en estos años se está utilizando mucho ChatGPT, eso no utilizan el ChatGPT y ya ese trabajo que hacen, luego los profesores lo valoran como si fuera el trabajo que los hubieran hecho ellos mismos. Y es que eso a futuro no va a traer bienes para el futuro, o por lo menos para su futuro. Y no sé, lo veo injusto, además de que también no se profundiza mucho en el trabajo, en el esfuerzo propio. Nos acostumbramos mucho a ser muy cómodos últimamente. Sí, bueno, de hecho hay una frase muy famosa, o sea, que se está haciendo ahora, que es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Y de hecho el tema para este último Día Mundial de la Educación fue la tecnología o la inteligencia artificial y la educación, cómo tenemos que reaccionar ante este tema y seguro que lo podemos hablar más adelante. Yo creo que las calificaciones, muchas veces la gente piensa que es como la manera, como la definición de una persona. Y a mí, a mí me importan las notas, pero pues por ejemplo, pues no me define, no define mi futuro, porque, o sea, define mi futuro en un sentido de que si estudio y saco buenas notas, pues a lo mejor puedo estar en una buena universidad, pero si me la puedo pagar, pues prefiero eso a a ver, no sé cómo explicarlo, como agobiarme a mí misma en que tengo que sacar todo 10, tengo que sacar todo buenas notas, porque al final me estoy haciendo yo daño a mí misma. Y eso puede causar hacer daño a otras personas que a lo mejor no quiero hacer daño. Entiendo. Pues sí, yo creo que es cierto lo que se dice. Las notas suelen definir nuestro futuro, ya sea porque necesito X nota para ir a X universidad, necesito X nota para sacar la materia adelante, necesito X nota para sacar la nota que quiero, y al final todo nuestro futuro revuelve en las notas y creo que no es un buen sistema de calificación porque al final estás definiendo a una persona basada en un número.
sus capacidades, ya sea de razonar, memorizar, deducir, las estás definiendo todas con un único número y al final se suele predominar el número del examen que haces, que al final solo te cuenta tu capacidad de memorizar, porque vale, los típicos ejercicios de describe con tus palabras, di por qué piensas que, pero al final siempre necesitas memorizarte ciertas materias y se prioriza mucho la memorización. Al final, como ha dicho mi compañero Pablo, es verdad que hay gente que a lo mejor utiliza inteligencias artificiales como ChatGPT para hacer sus tareas y al final esa nota no es suya, sino de la inteligencia artificial. Muchos otros ejemplos, es un sistema que simplemente no da la verdadera recompensa a la persona que ha trabajado por eso y representa todo. Al final yo creo que no importa tanto la nota que saques en un examen si al día siguiente no te acuerdas de nada de lo que has hecho en ese examen. Puedes haber sacado un 10, pero si al día siguiente no te acuerdas ni de qué era el tema, ¿de qué te sirve? De hecho, mucha gente, bueno, me han comentado a mí que, por ejemplo, en los trabajos grupales hay gente que hace más y gente que hace menos, pero al fin y al cabo todo el mundo recibe la misma nota. Entonces, claro, es un poco también lo que dices con la inteligencia artificial. Al final tú no estás haciendo ese trabajo, sino que lo está haciendo otra persona, ¿no? Exacto. ¿Y tú, Nazaret, qué opinas? Que para algunas cosas la nota es importante y para otras cosas sí. Ok, entonces la nota es importante, pero no es algo que te defina, no es algo clave, no es algo que vaya a definir tu futuro. De hecho, hay mucha gente famosa que no tuvo las mejores notas cuando era pequeño, ¿no? Pero ahora, sin embargo, los ves y han triunfado, ¿no?, en la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, estoy yo por lo menos de acuerdo con vosotros, la nota es importante, pero no es algo que te vaya a definir o que te vaya a hacer más mal que bien, ¿no? Solo es un número, como bien decías tú, ¿no? Exacto. Bueno, ahora os quería comentar otro tema y luego ya, si te parece bien, pasamos a lo de la inteligencia artificial, que ha salido ahora mucho, y es si consideráis a los docentes que los docentes han perdido el reconocimiento social, el respeto que le tenían antes a los profesores, porque ahora sí que han surgido estos casos últimamente de docentes, de profesores que pues han perdido ese poder, entre comillas, que tenían sobre los alumnos y se ven faltas de respeto, incluso los padres apoyan más a su propio hijo que al docente, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Pues yo en mi caso es que me sorprende cómo han cambiado las generaciones. Es que en mi generación, yo recuerdo cuando tenía por lo menos 8 años y en esos 8 años no escuché a ningún niño, o por lo menos con menos de mi edad o con mayor de mi edad, decir una palabrota, nunca. Y ahora voy por la calle y encuentro a cualquier niño de por lo menos, yo que sé, 10 años, 8 años, diciendo palabrotas cada 2 por 3. Y yo creo que esto se debe de cierta manera por la libertad que tienen los padres últimamente. Es decir, la despreocupación que se les tiene a los hijos, por ejemplo, de darles el móvil. Es que me sorprende eso también, lo de dar el móvil a una edad tan temprana. O sea, que la educación no solo es en los centros educativos, en los colegios e institutos, sino que también empieza en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, voy a dar un ejemplo personal que ha pasado hoy en mi clase. Hoy en mi clase, pues una profesora de matemáticas ha regañado a un chico porque ha decidido abrir una cosa y ha salido agua. Y el chico pues se ha rebelado y se ha puesto a decirle un poco pues cosas muy malsonantes y muy feas. Y ha saltado otra chica. Y la profesora pues se ha cansado, cosa que ha hecho mal, y les ha dicho niñatos, que no tiene que decir eso, pero tampoco le pueden contestar los demás. Y mi compañera ha intentado pegar a mi profesora y me parece que el respeto que se le tenía antes a los profesores se ha perdido, pero el respeto que tienen los profesores a los alumnos, la verdad es que ha avanzado. O sea, antes, por ejemplo, pues te podían pegar y eso por lo menos ha cambiado y eso está bien, pero no me parece justo que un profesor tenga que aguantar que un alumno le diga cualquier barbaridad, que le pegue, porque hay casos de profesores que les pegan. No me parece justo y creo que el reconocimiento social y... Sí, que ni un extremo ni el otro, ¿no? En plan, lo suyo es el equilibrio, ¿no? El punto medio.
¿Tú qué opinas, Andrea? Bueno, pues quería decir algo sobre lo que ha dicho Ángela y sobre lo que también el respeto de los profesores hacia los alumnos ha mejorado. Opino que sí, pero no creo que haya sido por los profesores, sino que ha sido más por las leyes, que ahora mismo un profesor no puede pegar a un niño, no porque es por respeto, que también, sino porque le pueden o denunciar o incluso llevar a la cárcel en casos extremos. Ahora sí, volviendo a la pregunta en sí, creo que es cierto, el respeto hacia los profesores ha decaído muchísimo. Esto lo he hablado varias veces con mi madre y mi madre dice que cuando ella iba al colegio a nadie se le ocurría decirle nada al profesor. Y ahora, bueno... Está normalizado, ¿no? Claro, será que no han salido casos en la tele de niños que el profesor, qué hijo puta el profesor. Hombre, pues no. Claro, hay una cosa que se llama respeto que hay gente que no sigue. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Pablo de la edad tan temprana a la que los niños tienen el teléfono. Creo que esto se debe a que, debido a que los teléfonos son tecnologías tan nuevas, y ya se les está empezando a perder el miedo, se tratan como si no fuera nada. Y un error que han cometido los padres de esta generación es cada vez que el niño se aburre, está triste, toma el móvil, toma el móvil, toma el móvil. Y al final los niños crecen con un móvil en la mano todo el rato. Y obviamente el móvil tiene muchas cosas buenas, te da a ver distintas opiniones, distintas cosas, pero a una edad tan temprana es una mala idea tener un teléfono móvil, aunque no sea tuyo en 100%, sino que te lo deje tu madre para que te estés tranquilo y no le estés molestando. Pero claro, al final el resultado es el mismo. El niño crece con un teléfono móvil en la mano en el que al final puede ver cualquier cosa, puede ver vídeos de Pocoyo, al igual que puede ver algo que no es para su edad. Y al final pues crecen diciendo palabrotas, palabras malsonantes, revelándose de esta manera a los profesores, y creo que esa es la principal razón por la que el respeto hacia mucha estos... exposición a lo que vendría siendo la sociedad y todo lo que está viniendo siendo las redes sociales, que es un tema muy candente estos últimos años, ¿no? Y que por supuesto tiene un montonazo de cosas buenas, pero como todo, en excesivo uso es algo malo, ¿no? Exacto. Tú, Nazaret, ¿qué opinas sobre este tema tan interesante? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si consideras que los docentes han perdido un poco ese reconocimiento social, ese respeto que se les tenía antes. Bueno, a veces sí, a veces no. Hay de todo, ¿no? Hay alumnos que tratan con mucho respeto y otros pues que les faltan un poco más al respeto. Y bueno, si os parece bien ya para acabar, porque nos hemos enrollado un poquito, el tema de este año sobre este último día, este último 23 de enero, que fue el Día Mundial de la Educación, fue la inteligencia artificial y la educación. Entonces, ¿consideráis que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude a los estudiantes a mejorar en esto que viene siendo la educación? O, por ejemplo, ahora se están sustituyendo los libros por tablet, o se está trabajando mucho con los ordenadores en aulas de tecnología, que lo estábamos comentando antes, que es un trabajo del futuro, algo que la educación intenta actualizarse. ¿Creéis que esto es bueno o malo, o como han dicho antes, en su punto medio, equilibrio? ¿Qué opináis? A ver, como habéis dicho antes, si está en exceso va a ser muy malo para el futuro, pero si se sabe controlar y también si sabes las limitaciones y también cómo hacer el uso de estas, pues creo que puede ser beneficioso. Es decir, si tengo yo que sé una duda de un temario, pues se lo puedo preguntar y ya pues soluciono la duda que tenía. Pero si es que dependo de ella, pues no te va a servir. No te va a servir para el aprendizaje como tal. A lo mejor la inteligencia artificial para buscar ideas en vez de que directamente haga el trabajo, ¿no? Puede ser. Yo creo que si, por ejemplo, la inteligencia artificial, si se usa de una manera correcta, si, por ejemplo, cuando vas a hacer un examen, tú le dices, examen ejercicio de esto, y repasas, pues eso está bien, pero ya que te hagan un trabajo, pues no está bien. O sea, porque, bueno, pues lo que has dicho, de que una tecnología o cualquier cosa que se usa en exceso siempre es malo. Y lo de, por ejemplo, utilizar tablets en el colegio, pues bajo mi punto de vista no me parece bien, porque se va quitando un poco el tema de hacer tareas escritas. Y a lo mejor eso, aunque
un profesor o una persona no lo vea tan importante, al final puede definir tu futuro académico. Sí. De hecho, se han hecho bastantes estudios en, no sé si lo conocéis, Silicon Valley. Es un lugar en Estados Unidos en donde hacen muchos estudios sobre educación y sobre básicamente todo. Y se ha descubierto que cuando utilizas el ordenador mucho, la tablet, etcétera, etcétera, la gente se le olvida escribir y pierden esa caligrafía bonita, pierden ese aspecto. Entonces, como tú bien decías, la inteligencia está bien, pero hasta cierto punto. Hay un punto en el que ya pasarse es como perder ese hábito de escritura, perder esas ideas para los trabajos, esa creatividad. Estoy de acuerdo. La inteligencia artificial, al final hay gente que ahora depende de ella para cualquier cosa. Incluso si te manda un ejercicio el profesor, en vez de al menos intentar pensarlo, directamente vas a ChatGPT y dices, hazme el ejercicio, y te lo hace. Yo alguna vez he usado inteligencias artificiales, algunas dudas y eso que he tenido, pues se la pregunto y al final pues lo explica bien. Tiene muchos conocimientos esa máquina que al final pues hace que de una manera o de otra te vas a enterar, tarde o temprano. Claro, lo malo es cuando la gente depende de esto. Ahora en las aulas de tecnología y todo esto se suele usar mucho. Yo siempre pienso que los extremos nunca son buenos, ya sea de cualquier tipo. Entonces, si solo se usan las tablets o eso, como tú has dicho antes, se sustituyen los libros por tablets, al final no creo que vaya a ser algo bueno, porque al final siempre un libro es importante por cualquier cosa. Entonces, pues yo creo que es una muy buena idea implementar la tecnología en campos de estudio, no solo porque pueden ayudarte a entender temas y coger más fuentes, conocimientos, otras opiniones, sino que también ayudan a los jóvenes, sobre todo si se implementan en centros de primaria, a cómo manejar estas tecnologías. Entonces, pues creo que es algo muy importante que se debería de implementar, pero en su justa medida, sobre todo, como he dicho, en primaria, porque enseguida los niños se vuelven dependientes y pasa lo que ya hemos hablado antes, de que pierden el respeto y claro, pues eso. A lo mejor como propuesta algún taller, charla cuando eres pequeño sobre cómo utilizar estas tecnologías, sí, claro. ¿Serviría? ¿Os parecería una buena solución? Sí. ¿Tú qué opinas, Nazaret? Está bien eso porque ayuda más, facilita mejor a lo que no entiendes y te ayuda más. Bueno, pues me temo que la tertulia ha acabado y me ha encantado estar con vosotros aquí hablando sobre lo que vendría siendo la educación y espero que lo hayáis disfrutado un montón y a vosotros también, que os haya servido para conocer más o menos la situación de los jóvenes, de los niños y adolescentes en la actualidad y que la tengáis en cuenta también y que vosotros también forjéis vuestra propia opinión, que al final eso es lo importante, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Upecades, y hasta la próxima. ¡Qué buen programa que hemos tenido hoy, Upecades! Una lástima que se tenga que acabar. Pero antes, la respuesta a la pregunta del programa, que es la B, sol, agua y tierra. Recordad que nos podéis seguir viendo en YouTube en el canal Infancia Alcázar. Y ¿qué más os voy a decir, Upecades? ¡Que os vaya bien la semana! ¡Adiós!